Bueno, entonces empecemos y démosle la palabra a la doctora Paola Mora. Paola, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas noches. Estoy súper bien, gracias a Dios. Espero que ustedes también. Es un placer estar compartiendo sala con ustedes. Muy bien, Paola, listo. Vamos hablando de una vez. Bueno, yo he conocido Terra gracias a una amiga. A mí siempre me ha encantado trabajar con la medicina natural y por eso hice la especialidad de medicina integrativa, que incluye hasta esa maravillosa parte de aceites esenciales. Y una amiga me decía, Paola, a vos que te gusta tanto lo natural, ¿por qué no probas doTERRA para que lo uses con tus pacientes? Eso sería un super plus en tu consulta. Y yo, vamos a ver, contame más, ¿de qué trata? Y así empezó. Luego me refirió con su suegra, porque me dijo, ella es experta en aceites y puedes aprender mucho de ella y luego ahí fluir. Entonces me compartió artículos médicos y empecé a utilizar el aceite esencial de menta. Ese es mi aceite favorito. Lo utilizo para absolutamente todo. He reanimado pacientes hasta en calle que se descompensaron por A o B razón. Muy bien, a mí me dicen que a ti te llaman la doctora Menta. ¿Por qué? Sí, eso es una experiencia muy vacilona. Eh, Cuando trabajé como médico interno en el Hospital de Punta Arenas de Costa Rica y tenía que estar por muchísimas horas en salas de cirugía, me generaba eh, bastante claustrofobia la mascarilla por tantas horas. Entonces yo desde que iba ingresando al pasillo de la sala, me colocaba menta en la mascarilla, en las sienes, acá en el tercer ojo, detrás de las orejas, y ya todos sabían que yo había llegado porque olía menta. Entonces me bautizaron como la doctora Menta. Muy bien, ¿y cuál es ese aceite favorito que tú has tenido la oportunidad de poder utilizar y encontrar un beneficio importante dentro de tus pacientes? Un millón de veces la menta. Amo demasiado todos los aceites, los implemento en mi consulta diaria, los combino con terapia neural, con medicina regenerativa, con desintoxicación, protocolos para desintoxicación de órganos, para dolor crónico, para absolutamente todo. Y el principal es menta, porque, ¿cómo decirlo? Es multifuncional. Es antiinflamatorio, es maravilloso para calmar pacientes que están ansiosos, es maravilloso para cuando uno va a estudiar, concentrarse mejor, tener claridad mental, que si uno va en el bus o en el carro y dio muchas vueltas por la calle y se mareó, ahí está la menta. Un día de estos, de hecho, me sucedió algo muy curioso. Venía de Pérez Celedón hacia San José, son más o menos 3 horas y media, 4 horas según la presa, y me dio una crisis de colitis casi nunca en mi vida, pero ese día fue día familiar de ver películas y yo no estoy tan acostumbrada, ¿verdad? A comer chucherías, como decimos acá. Y me dio una crisis de colitis terrible. Yo le decía a mi esposo, ¿cómo hacemos para parar? Porque yo llevaba todos mis tratamientos naturales en el carro prensados. Y lo único que llevaba a la mano era mi bendita menta. Entonces, a como pude, porque yo iba llorando del dolor, yo dije, bueno, no necesito ni siquiera colocar nada interno para abordar ese intestino inflamado, porque puedo tratar puntos periféricos de acupuntura que conectan con mi intestino. Y entonces coloqué menta y estimulé esos puntos y en 10 minutos estaba como si nada, como si nunca hubiera tenido esa crisis de colitis que me duró como unos 40 minutos hasta que se me prendió la chispa que llevaba la menta y podía hacer eso. Qué interesante, qué bonita experiencia.
Bueno, Sí. ahora quisiera pasar a la doctora Marta Patricia Daza. Cuéntanos, Marta Patricia, ¿cómo fue tu entrada al mundo de los aceites esenciales? ¿Cómo llegaron los aceites esenciales a ti, a tu práctica? ¿Cómo fue incluir los aceites esenciales dentro de tu práctica? ¿Y cuál ha sido esa experiencia más importante que tú has tenido? Bueno, la introducción de los aceites esenciales los conocí mucho antes de la pandemia, pero cuando llegó pandemia fue la frustración porque mi esposo estuvo en UCI, casi muere. Eso fue una experiencia súper dolorosa y sale totalmente desacondicionado y dicen no hay medicamentos para los síntomas que tiene. Bueno, hay que Entonces, decir también de que, discúlpame, el esposo de la doctora Marta Patricia Asa es un colega, es un médico también, y él trabaja como médico en cuidado unidad de intensivo. cuidado intensivo ahí en la ciudad de Cali, la clínica de Occidente, si mal no Sí, estoy. la clínica de Eh, Occidente. el caso es de que él terminó infectado con el COVID, el virus, y tuvo una situación bien compleja para poder sacar adelante y pues nada más ni nada menos que su propia esposa, otra colega, fue la que lo ayudó en ese proceso. Bueno, sigamos. Sí, entonces antes de del ingreso, pues obviamente estuvo con aceites esenciales y después sale desacondicionado después de casi más de 20 días y dije yo hay que sacarlo con algo, pero los medicamentos convencionales no servían. Entonces ahí empecé a creer mucho más en los aceites esenciales cuando prácticamente ayudan a sacar al paciente de la crisis y a disminuir ese riesgo de vida que tenía en ese momento. Entonces, pues he tenido muchas experiencias bastante positivas, pero esa ha sido una de las que me dijo, bueno, es algo realmente grande en mi práctica, pues yo soy especialista en medicina alternativa y como la doctora Paola también innovo, cada vez que me dicen utiliza esto, yo me arriesgo porque realmente no es correr un riesgo para el paciente, es arriesgarse a que se cure mejor. Entonces, les voy a contar una experiencia, un caso clínico que integra muchísimo lo que nosotros estamos viendo de los aceites esenciales y de pronto no es algo convencional de hablarlo y es cómo crear una escalera al cielo para un paciente de cuidados paliativos. Yo soy especialista en cuidados paliativos y me llega un paciente con una carcinomatosis peritoneal y me dice, yo no tengo tratamiento y yo me quiero morir en paz, pero por favor quíteme el dolor. Lo único que quiero es que me quite el dolor y que me ayude a pasar mis últimos meses tranquila. Y yo empiezo, saco el arsenal de cuidados de aceites esenciales y digo, Dios mío, esto es una responsabilidad impresionante porque es elegir el aceite adecuado para cada momento de vida de ese paciente y hacerlo sentir bien, tranquilo y que su familia haga el proceso con los aceites esenciales. Entonces, esa paciente, lo primero que me decía es, yo le dije, ¿cuáles son sus prioridades? Y me dijo, primero el dolor, segundo la náusea, yo no como nada desde hace 4 o 5 semanas, apenas un poquitico y no duermo. Llevo 3 semanas sin dormir, entonces si usted me hiciera dormir, yo se lo agradecería mucho. Entonces, para mí, esa parte emocional alimenta el resto de los síntomas y empezar a hacer un envoltorio, un masaje de aceites esenciales, un masaje de lavanda en todo el cuerpo. Después de limpiarla con una toalla húmeda, le pongo el aceite de lavanda, le hago un masaje y le envuelvo en una sábana blanca y esta mujer duerme un día seguido. O sea, la familia me decía, no está comiendo, le dije, no, déjela dormir. Y con su difusor ahí al lado, y entonces me dice la paciente, mire, es como si me hubiera un palazo en la cabeza. Yo en ese momento yo no sabía por qué necesitaba dormir tanto. Entonces ahí empezó la apertura de esta paciente, la lavanda incluida en su proceso de depresión, en su proceso de ansiedad, en su proceso de tristeza, en su proceso de dolor del cuerpo, empezando a abrir precisamente ese proceso de cierre de vida. Y con la lavanda la conectamos a todo lo que fue el cierre de ciclos de vida, cierre de ciclos con, perdón, con su familia, mirar su familia, su vida con bondad y amor. Y entonces cada proceso se anclaba más a la lavanda y le daba más bienestar y más tranquilidad. Pero ya llega el momento en que ella dice, bueno, listo, funcionó la lavanda, ya estoy durmiendo y ahora ¿qué hago para comer? Y el abdomen así súper distendido, con muchos tumores en peritoneo, en hígado, en estómago y me dice, es real, mi abdomen está a reventar.
y empezamos a hacerle un jugo verde que lleva manzana, un jugo verde que lleva apio, un jugo verde que lleva cohombro, y le echamos unas gotas de jengibre, le echamos unas gotas de limón y las gotas de semillas de apio, y esta mujer empieza a disminuir su volumen abdominal. Y me dice, no puedo creerlo, ya por lo menos me puedo acostar más tranquila sin que el abdomen me duela o me moleste. Y se aplica jengibre en su abdomen y en la parte de atrás, en su espalda, porque el dolor era impresionante. Y me dice, mire, en 2 días el dolor disminuyó al 99%. Es que no tengo dolor, me decía ella, qué felicidad, yo no tengo dolor y así voy a estar siempre. Le dije, pues la idea es que usted no falte su jugo verde todos los días. Y algo tan sencillo porque es una cocina lo que tienes. Entonces el dolor disminuyó y la pudimos empezar a apoyar para que empezara a comer ya fracciones más pequeñas, pero pues obviamente la proteína nunca la consumió y empezó a bajar de peso. Y decía, bueno, necesito comer un poco más. Y sale la menta de la doctora Mora y ella dice, esto es fascinante. Ella olía la menta, se tomaba su té y se comía su porción de comida y me decía, qué belleza, estoy comiendo más porque empezó a colgarse en la alimentación. Entonces me decía, ¿y puedo tomar toda la menta que quieras? Y me la puedo untar, te la puedes untar. Y ella fascinada, pero seguía bajando. Y entonces la baja de peso provoca que haga edemas en las piernas por disminución, por desnutrición, por baja de proteínas, y las piernas se ponen como unos toneles de árboles. Y decimos, ¿qué tenemos allí? Ciprés. Yo dije, bueno, vamos a hacerle masajes de ciprés con puntos de acupuntura, riñón, vejiga, vamos a abrirle puntos de drenaje, y esta paciente feliz en menos de 24 horas empieza a drenar y empieza a orinar, y le empezamos a hacer unos envoltorios de sal y ciprés para sacar el aire, el agua por ósmosis. Y ella decía, pero es que esto es maravilloso, no estoy tomando nada de medicamento. Le decía, así, y así va a ser y así vas a seguir. Entonces le mandaron endoscopia y le mandaron los exámenes y todos los brazos rotos, llenos de morados, intensamente dolorosos. Tranquila, la lavanda es una maravilla, échase lavanda, pañitos de agua tibia, 24 horas sin hematomas. Y ella me decía, yo quiero seguir así, hasta el final yo quiero seguir así. Entonces ella empezó a prepararse para la muerte. Un día, una semana antes se despidió, hicimos el proceso, siempre poníamos el difusor de lavanda. Ya los familiares estaban tan acostumbrados al olor que cuando lo sentían se tranquilizaban y decían, todo va a estar bien. Entonces sí empezó a prepararnos y empezó a decir, listo, ya vamos al final, no tengo dolor, estoy comiendo, estoy tomando líquidos, me siento muy bien, había bajado más o menos unos 18 kilos, pero estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. Y el día de la muerte, yo llegaba de un viaje y ella me llama a la familia y me dice, la necesitamos ya urgente, parece que hoy es el día. Ella lo anunció y llegué, la envolvimos en la sábana, la limpiamos con toallas frescas, le hicimos el masaje de lavanda, la envolvimos en la sábana blanca y empezamos a hacerle una sesión de Reiki para ayudar a que su alma saliera, y no se imaginan la cara de felicidad de ella. O sea, ella sonreía en el momento de morir. Yo le decía, ¿tienes miedo? No, no tengo miedo, estoy súper feliz, porque en todo ese proceso con aceites esenciales la habíamos anclado y la habíamos preparado para ese momento. O sea, vas a estar súper feliz, no te vas a preocupar por nada. Y efectivamente llega la familia y en lugar de ver confusión, gritos, llantos, todos felices, tranquilos, esperando el momento alrededor de la cama, la envolvemos y ella muere con su familiar así, súper tranquila. Entonces, es una historia de 4 meses, porque no duró más el sufrimiento, donde le dimos calidad de vida, donde mantuvimos la vía oral, donde la mantuvimos sin dolor, cero dolor, donde las complicaciones que iban apareciendo se iban mitigando hasta prácticamente tratarlas en su totalidad, y donde se cumple el objetivo, porque nosotros pensamos que si el paciente no se cura, entonces el aceite no sirvió. No, uno tiene que también pensar que la muerte y las complicaciones y los síntomas que van apareciendo son parte del proceso del paciente. Entonces no hay frustración si el aceite no te dio el resultado, si no se mejoró, si al final terminó en cirugía, porque lo que hace esto es equilibrar energéticamente hasta donde se puede y hasta donde el paciente
tiene energías para poder hacerlo. Entonces, fue una experiencia súper bonito que les traía porque realmente esto nos enamora mucho más de los aceites esenciales y que el paciente te diga gracias a pesar de que se muere en el momento más oportuno y que la familia te diga, mira, muchísimas gracias, porque no es la queja de por qué se murió, sino no, cómo murió de bien, cómo nos sentimos de tranquilos todos. Sus 18 familiares ese día en la casa decían lo mismo, no sabemos cómo se concreta todo para llegar a un fin tan tranquilo y tan feliz. Entonces, esto me da la oportunidad para darle gracias a doTERRA de parte de todas esas familias que han probado los No, aceites, gracias, porque gracias a ti, realmente es gracias, una gracias experiencia a súper ti de bonita. verdad, Marta Patricia, porque la verdad es que cada uno de nosotros ha tenido la oportunidad de tener una experiencia entendiendo los beneficios que tienen los aceites esenciales. La doctora Mayela Víquez es un médico general y ella dice que después de haber conocido los aceites esenciales, su práctica cambió completamente. La doctora Mayela también ha hecho algo muy interesante y es de que ella aprendió la técnica de Aroma Touch y comenzó a compartir aceites esenciales con la técnica de Aroma Touch. Doctora Mayela, cuéntenos un poco cómo llegaron los aceites a su vida y de qué manera usted comenzó a incluir los aceites esenciales dentro de su práctica. Buenas noches. Bueno, los aceites llegaron a mi vida en el año, conocí unos en el año 2005, pero a Costa Rica realmente era como cada 3 meses llegaban, pero yo me quedé como con ese gusanillo porque me gustaron en ese momento y en el año 2010 dije yo, necesito algo más sobre aceites esenciales. Ingresé a internet y quien me apareció en ese momento fue la señora Analeda Arias. Y ella, la llamé, había un teléfono, la llamo, la señora Analeda viene a mi casa, me hace la presentación de los aceites y en ese momento quedé enamorada, de los aceites que me presentó. Y como primer momento compré el kit familiar y los empecé a usar todos, o sea, cada aceite, porque yo decía, bueno, me gusta su olor, tengo un problema de colitis ulcerativa crónica, en ese tiempo estaba muy mal y empecé a utilizarlos conforme fueron pasando los años. Pues vinieron más productos y para mí en este momento el PB Assist, el Terrazyme, el Dihetsen, el Copaiba, la cúrcuma, todos estos han sido maravillosos para mi salud, pero también para las personas con las cuales yo atiendo. Con respecto al Aromatouch, para mí es fascinante hacer la terapia de Aromatosh, donde la gente que viene a mí, viene muy estresada y he valorado el Aromatosh de una forma tan importante porque las personas salen muy tranquilas cuando están en sus casas, pasan una semana y me dicen, estoy muy bien, ya mi trabajo no me estresa tanto. Algunas se llevan su lavanda, algunas se llevan romero, etcétera, y las personas salen muy contentas, pero además de eso, regresan cada 15 días a hacerse otro aromatosh para disminuir su estrés. Y en eso sí puedo dar certeza que el aromatosh ayuda para el estrés en un 100%. Qué increíble experiencia. Y también sé que hace poco tiempo tuviste que tener un procedimiento quirúrgico en una de tus rodillas. ¿Y cómo ha Sí. sido esa recuperación? ¿Qué es lo que has utilizado en tu proceso de recuperación y terapia creo que te hicieron un reemplazo de rodillas, ¿cierto? Lo que tuve fue sí, una artroscopía. El doctor realmente no me hizo el Oh, reemplazo, pero sí me indicó que estoy con un
desgaste importante, pero que vamos a esperar un poquito para hacer reemplazo. Pero muy importante fueron los aceites antes y después de la cirugía. Yo inicié con todos los aceites antiinflamatorios, empezando por el que más me ha gustado y que ahora lo estudié más y me ha impresionado toda la composición química que tiene el romero y cuáles son sus efectos, sus acciones hacia, hacia el cuerpo humano. Es impresionante, pero yo utilicé romero, utilicé wintergreen, utilicé cúrcuma, utilicé copaiba, utilicé clavo, ciprés y se me escapa alguno, pero sí, todos los utilizaba de cada uno en capas, de 3 a 4 veces por día, 2 gotas de cada uno. Eso me ayudó a desinflamar. De hecho, cuando fue la convención doTERRA, yo tenía 3 semanas de cirugía y yo andaba caminando ya sin bastón. De hecho, cuando me fui a hacer las fisioterapias, el fisioterapeuta me decía, pero ¿qué era lo que estaba haciendo yo? Que la verdad que mejor me quitaba en la segunda sesión el bastón porque ya yo no lo necesitaba. Y en efecto, a mí me quitaron el bastón a la segunda sesión. Y eran los aceites que yo me estaba poniendo. De hecho, me enviaron antiinflamatorios alopáticos, no me los tomé, primero por mi problema digestivo y yo me sentía muy bien. Por desgracia, generalmente a nosotros los médicos nos pasa que siempre salimos con un domingo 7, entonces hice una trombosis venosa profunda a las 3 semanas y seguí con mis aceites antiinflamatorios, con mis aceites que reducían los trombos, como el clavo, como el hinojo. Seguí poniéndomelos 4 veces al día, 2 gotas de cada uno. Y hace el 2 de agosto me tocaba la segunda ultrasonido para ver el ultrasonido Doppler para ver cómo estaba ese trombo. Y decía el doctor, pero de ahí, aquí no parece que usted hubiese tenido una trombosis. Le digo, Trombosis doctor, venosa profunda. una trombosis venosa profunda. Y le digo, sí, señor, pero todavía yo tenía, pues, siempre queda la pierna con edema, muy poco. El sistema linfático también sabemos que se tiene su problema. Y este lunes, por cierto, tuve la cita con el ortopedista y me dice, le digo, doctor, estoy muy bien, ¿verdad? Sí, me dice, muy bien. Y lo que más me impresiona es cómo tiene fuerza en ese muslo y cómo usted no está, ya no tengo edemas, no tengo inflamación, no tengo nada, doctor. Estoy muy bien, me siento muy bien y se lo adjudico a los aceites esenciales que no los dejo de usar, sigo usándolos, tengo un desgaste. De acuerdo al estudio que he estado haciendo más sobre el romero, encontré que el spearmint potencia al romero y que el romero además es un regenerador. Entonces, además del lemongrass que uso, estoy utilizando el romero con el spearmint. Qué bueno, oiga, qué bonita experiencia. Y lo bueno es que seguimos teniendo, doctora Mayela, todavía para mucho tiempo. Bueno, Sí. Yo espero que sí, doctor, pero yo quería, como usted en aquel momento nos dijo que hiciéramos una revisión, yo quedé impresionada
con toda la composición química que tiene el aceite de romero, el cual viene siendo estudiado desde 1952 a la fecha. Incluso tengo estudios de él hasta en el 2020. Lo han estado estudiando mucho y me llama la atención que además aumenta también la circulación, porque también lo podemos usar. También es hipoglucémico, ayuda al sistema cardiovascular, también tiene propiedades antinefrotóxicas, baja la presión. O sea, es increíble. Yo me casé con todos los aceites, pero para mí, después de volver de nuevo a estudiar todas las propiedades que tiene el aceite de romero, me convence más. Y aparte de que pues yo lo utilizo a diario, he visto incluso que me ha aumentado. Yo antes se me olvidaban las cosas, pero tengo unos 8 o 9 meses de usar romero aquí en la columna cervical, y me ha aumentado la concentración, ya no se me olvidan las cosas, ¿verdad? Pero es impresionante. Yo lo que hago, lo que les digo es, insisto en las personas en que utilicen todos los aceites, van a ver las maravillas, y cada aceite que vas encontrando, te vas viendo cómo ese aceite mejora tu calidad de vida, desde todo punto de vista, ¿verdad? Así Desde es. tu memoria, tu estrés, tus inflamaciones, tus dolores. Y algo que es muy importante y muy interesante, yo creo, y algo que tú estás diciendo, es entender la biología y la química de los aceites esenciales. Es Es que impresionante. desafortunadamente muchas personas piensan o entienden de que los aceites esenciales solamente son el aroma. No, los aceites No, esenciales son una cantidad de componentes biológicos y bioquímicos que han demostrado con muchos estudios, y lo bueno es que hoy en día la ciencia se aplica a poder entender mucho mejor cómo es que actúan los aceites esenciales. Eso nos da la tranquilidad y también nos genera la confianza de poder utilizarlos en muchos de los procesos que los seres humanos tenemos que lidiar con la salud en el día a día. Quiero hablar con la doctora María Isabel de León, que es anestesiólogo y es médico general, y que ella ha tenido también una experiencia muy interesante con su hijo y también con el manejo del dolor. Doctora María Isabel, ¿cómo está? Buenas noches, bien, gracias, doctor. Muy contenta y agradecida por estar compartiendo este espacio con ustedes y con toda la familia doTERRA. Pues sí, en efecto, yo llegué a doTERRA buscando una solución natural para mi hijo. Y fue ahí donde conocí a una persona muy querida para mí, Lore Sterkel de Oily Mother, y fue ella quien me empezó a enseñar acerca de los aceites y cómo utilizarlos en mi hijo, ¿verdad? Mi hijo es rinítico, tiene mucha alergia estacional y aparte es muy inquieto, muy, muy inquieto, ¿verdad? Entonces fue ahí que empecé a ver cómo los aceites tenían un efecto positivo en él, y entonces a partir de ahí empecé a investigar más acerca de ellos, ¿verdad? Porque pues como toda médico, ¿verdad? Yo dudaba y decía, ¿será que sí? ¿Será que no? Y Lore me decía, no, mira, anímate, pruébalos. Recuerdo un día, mi hijo estaba muy inquieto, súper inquieto, de aquello que, wow, casi que se agarraba de las paredes, ¿no? Muy juguetón, entonces busqué uno de los aceites que ella me había recomendado y entonces se lo apliqué. No tenía ni 15 minutos cuando el niño se sienta a leer un libro tranquila, y recuerdo que hasta le tomé una foto y se la mandé y le dije, Lore, así actúan. Y me dijo, sí, así actúan. Entonces es toda una química que hay detrás, como bien decían mis colegas, ¿verdad? Y ¿por qué empecé a utilizarlos? No es que yo pelee con la medicina convencional, obviamente cuando es necesario utilizarla, se debe de utilizar, pero en mi casa, en mi familia,
en mi persona, mi primera línea son siempre los aceites esenciales. Entonces, ¿por qué los elijo? Porque doTERRA cuida mucho el proceso desde su cultivo. Son puros, son certificados, tienen un gran apoyo científico por detrás, tienen muchos estudios que los avalan. Son muy efectivos, ¿verdad? En cuestión del dolor, los he utilizado en todas las personas que van a buscarme tratando de encontrar una solución natural, ¿verdad? Y lo primero que tenemos que hacer es ver de dónde proviene ese dolor, ¿verdad? Un diagnóstico, tener un diagnóstico y ver si ese dolor viene a nivel óseo, a nivel visceral, si viene a nivel neuropático, porque los aceites son muy versátiles. Tienen muchas propiedades, tienen más de 200 propiedades cada uno. Hay aceites neuroprotectores, neurotónicos, hay aceites antiinflamatorios, que actúan similar a los esteroides. Entonces es ahí como que con un pequeño rompecabezas vamos viendo de acuerdo a la necesidad y patología de cada paciente para poderle brindar una mejor solución, ¿verdad? Entonces, obviamente también tratar desde adentro hacia afuera porque la inflamación va muy aunada al dolor. Entonces tenemos que tratar todo aquello que nos vaya a promover una inflamación, ¿verdad? Es decir, cuidar nuestra alimentación, tratar de comer más sanamente, apoyarnos en las vitaminas que nos da doTERRA, ¿verdad? En el omega, tratar de tener un adecuado descanso, o sea, toda la pirámide de bienestar que nos presenta doTERRA, poderla aplicar porque todo eso nos va a ayudar a que un mejor descanso, una mejor alimentación, un mejor cuidado, el hecho de ejercitarse también y apoyar y tratar también el área del dolor. Todo esto aunado nos va a ayudar a que la inflamación disminuya, el dolor disminuya y hemos tenido casos en los cuales hemos tratado el dolor y en cuestión de 3 días, menos de 8 días, hemos logrado disminuir hasta el 50% de los medicamentos convencionales en los pacientes, ¿verdad? Entonces, también en mi caso los utilizo mucho, bueno, en mi caso los utilizo en mi casa, en mi familia, en mis mascotas, eh, al momento de entrar a procedimientos quirúrgicos, en ocasiones yo manejo niños y pues los niños son muy delicados, ¿verdad? Entonces, a veces eso te crea un poco de estrés, entonces yo también los aplico en mi persona para poder enfocarme más y estar más controlada y centrada al momento de manejar a estos pequeños, ¿verdad? También hemos podido apoyar en algunas ocasiones a personas antes de entrar a algún procedimiento quirúrgico que están manejando demasiado estrés, ¿no? Ya de por sí el entrar a un procedimiento quirúrgico o algo nuevo les genera mucha ansiedad. Entonces les apoyamos también con aceites esenciales para que puedan disminuir ese grado de ansiedad. A nivel postoperatorio, también, por ejemplo, ayer tuvimos un caso con un niño. Él ya había salido de un procedimiento quirúrgico, ya estaba consciente, pero tenía mucha náusea. Entonces viene y uno de mis colegas, de mis jefes, me dice, mira, entre tantos aceites que tienes, ¿no tienes algo que le podamos brindar? Y pues sí, yo siempre ando con mis aceites y dije, bueno, vamos a buscar. Y sí, en efecto, tenía perlas de menta, ¿verdad? El niño ya tenía más de 45 libras, le dimos una perla de menta, hablamos con el papá y le digo a mi otra compañera, bueno, ve a verlo en 15 minutos y me cuentas. Y pues sí, en efecto, la náusea cesó, ¿verdad? Entonces es un gran apoyo para todas las personas, para todos los pacientes y pues para todos nosotros, ¿verdad? El poder apoyarnos en este gran beneficio que doTERRA nos trae. ¿Qué aceites utilizo para manejo de dolor? Pues realmente amo todos los aceites, pero utilizo mucho lo que es la copaiba, el incienso, el lemongrass, la cúrcuma. Me apoyo también con el Deep Blue, tanto en crema, ahora que ya en Guatemala en el mercado tenemos las cápsulas de Deep Blue, hemos empezado a utilizarlas también, ¿verdad? Y uno que otro paciente, pues también hemos podido brindarle
la técnica Aromatouch, ya que si algunos dolores son muy enfocados y muy aunados a motivos tensionales, como bien mencionaba la doctora, ¿verdad? Y pues básicamente eso es lo que hago y cómo lo voy modulando. De verdad que muchísimas gracias. Y bueno, nuestra última panelista, y la dejé de última a propósito, la doctora Alejandra Rodríguez. Ella es un médico laboral que se ha dedicado a trabajar para básicamente compañías desde el punto de vista de manejar enfermedades laborales y enfermedades que se presentan justamente por el diferente tipo de profesiones que tienen las personas que padecen estas enfermedades. Más sin embargo, ella ha tenido la oportunidad de coleccionar también una gran cantidad de experiencias muy interesantes con los aceites esenciales. Cuéntenos, doctora Alejandra, ¿cuáles son esas experiencias? Hola, hola, buenas noches. Primero que todo, muchas gracias. Eh, bueno, al doctor César, que siempre nos toma en cuenta para este tipo de actividades, a Johan y a la organización, ¿verdad? Y por supuesto a todas las personas que están hoy participando. A mí realmente me ilusiona mucho ver cómo las personas cada día tienen más interés en ir aprendiendo y educarse acerca del uso adecuado de los aceites esenciales. Yo creo que a este respecto, todos partimos, médicos o no médicos, del mismo punto, porque en nuestra formación académica, por lo menos en Occidente, no tenemos ni un solo curso de herbolaria ni de medicinas naturales, o sea, yo sabía que, como lo dije en la convención, las plantas producían clorofila y nada más. Yo no sabía qué eran los aceites esenciales, yo no sabía para qué se usaban. Y bueno, gracias a una amiga que me invitó un día a una capacitación a la que yo iba a participar, conocí los aceites. A mí me extrañó mucho porque yo decía, esto no puede funcionar así como tan mágico, tan raro, ¿verdad? Pero todas las personas que estaban ahí ya utilizaban los aceites y todo el mundo estaba maravillado. Entonces yo dije, bueno, yo me voy a afiliar. Y al igual que doña Mayela, me afilié con doña Naleda Arias. Entonces, me afilié con el kit familiar, que para mí es maravilloso, aunque en ese momento yo solo sabía usar un aceite, que era el aceite de Ongar, que me dijeron que subía las defensas. Entonces yo tenía ya varios años durante toda mi carrera profesional que por lo menos unas 4 o 5 veces al año hacía un cuadro de laringitis, ya quedaba afónica, como yo doy consulta presencial, pues ya no podía dar consulta, me tenían que incapacitar y ya había probado, por no decir todas, muchas de las alternativas alopáticas que habían en el mercado y ninguna en realidad me había funcionado. Yo conocí los aceites y me afilié en enero del 2017. Para mayo del 2017 mi mamá me pregunta, Ale, ¿qué está haciendo usted? Y yo, nada, ¿por qué? Es mayo y usted no se ha enfermado una sola vez. Y entonces yo, toda despectiva, llegué y le dije, di, mamá, lo único que yo estoy haciendo es poniéndome el aceitillo aquel que compré. Pero entonces me entró la curiosidad y ya comencé a investigar un poco más y ya me di cuenta que el tema de los aceites no es un tema solamente de los aromas, no es un tema de moda, no es un tema de que el olor sea agradable, sino que detrás de cada uno de los aceites nosotros tenemos una composición química natural que hace la planta, que es precisamente esa composición química la que le da las propiedades a cada uno de los aceites. Y para el año siguiente ya me había involucrado un poco más con el grupo de doña Naleda y gracias en realidad a toda la información que doña Naleda me compartió, a toda la literatura que ella me compartió, yo comencé a formarme en el uso de los aceites esenciales. Entonces, por supuesto que mi aceite favorito es el aceite de Ongar. Desde el 2017 lo utilizo 4 gotitas aplicado en la planta de los pies todos los días en la mañana después del baño. Y tengo los mismos 6 años de no tener ni siquiera un cuadro respiratorio. Que no salga de América literalmente, porque hoy tenemos gente de todo América prácticamente. Yo no me he puesto ninguna vacuna contra el COVID. Por lo menos sintomática nunca he sido. Doy consulta presencial. He tenido pacientes con COVID. Y bueno, lo único diferente que yo creo que hago
con respecto a muchas de las personas que llegan a la consulta o a los centros hospitalarios es el uso constante y persistente del aceite de hongar en la planta de los pies. Entonces es un aceite que yo no solo lo utilizo cuando tengo dolor de garganta o cuando tuve contacto con un paciente enfermo, yo lo utilizo todos los días rutinariamente, 4 gotas en plantas de pies. Mi hijo tiene 15 años, usa exactamente el mismo protocolo, 4 gotitas de hongar en plantas de pies diluido con un poquito de aceite de coco. Tampoco se ha vacunado y gracias a Dios tampoco por lo menos ha sido sintomático de COVID. Con respecto al uso de los aceites esenciales, en mi práctica profesional, como les compartí en la convención, para mí es importantísimo 2 cositas. En primer lugar, como decía la doctora Marisa, yo no estoy peleada con la medicina alopática. Es una herramienta importantísima y esa es nuestra formación profesional. Sin embargo, en los aceites esenciales o en otras alternativas biológicas tenemos una gran herramienta para poder ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes o los consultantes que nosotros tenemos. Y la otra cosa que siempre me gusta aclarar cuando hablamos de aceites esenciales es que lo que yo les voy a compartir es de aceites esenciales doTERRA. Yo no puedo compartirles o asegurarles que los resultados van a ser iguales si nosotros utilizamos otro aceite esencial, precisamente por lo que comentó la doctora Marisa. O sea, la pureza, la calidad, la garantía que nos da la empresa y la experiencia que yo he hecho es con aceites esenciales de doTERRA. Entonces, no, por favor, no transpolar esta información con otros aceites esenciales que no sabemos si son puros o no. Bueno, pero espérese un momentico porque yo quiero que usted me cuente una historia que no nos ha contado. Hay un problema que acosa a cientos de miles de personas en todo el planeta y es una enfermedad que se presenta después de que entramos en la edad madura, el caso del herpes zóster o la culebrilla o el chickenpox, como lo llaman aquí en los Estados Unidos. Yo sé que usted tiene una experiencia muy bonita tratando justamente a su mamá. Cuéntenos un poquito de esa parte. Bueno, mi mamá es sobreviviente de cáncer de mama, por lo tanto recibió quimioterapia, bastantes sesiones, tiene ya, gracias a Dios, más de 30 años de sobrevida después de su diagnóstico. Sin embargo, ocasionalmente, cuando se estresaba principalmente, hacía un brote de herpes zóster en la parte dorsal derecha de su espalda. La primera vez, pues ella no sabía qué era, me preguntó ya cuando tenía las lesioncitas, que son como unas lesioncitas tipo racimitos de uva, ¿verdad? Como burbujitas de agua con la piel muy enrojecida y el paciente refiere un dolor muy característico, que es un dolor ardoroso, aunque algunos pueden decir, no sé si me pica o me arde, o sea, es como cuando uno se quema, que se rasca, entonces como que pica un poco, pero cuando me toqué, más bien fue una sensación quemante. Entonces esa lesión, ya cuando mi mamá la tenía, yo le dije, bueno, vamos a usar los aceites esenciales. Mi mamá es usuaria al 100% de los aceites. Y resulta que comenzamos a aplicar en capas sobre la piel lesionada para que no les dé miedo. Hacíamos una capita de aceite de lavanda, hacíamos una capita de aceite de melaleuca o árbol de té, hacíamos una capita de incienso y hacíamos una capita de clavo de olor. ¿Por qué usábamos esos 4 aceites? La lavanda es un antiinflamatorio, es un citofiláctico, que eso quiere decir que ayuda a regenerar las células de la piel. El aceite de melaleuca es un aceite antiviral por excelencia, va a evitar que se nos sobreinfecten esas lesioncitas con las bacterias propias de la piel. Usamos el incienso porque es un regenerador, es un antiinflamatorio, es ante la duda, usamos incienso. Y usamos el aceite de clavo porque este tipo de malestar, a pesar de que es un padecimiento de origen viral, afecta al nervio. Entonces, el dolor que genera es un dolor de origen neuropático. Y el aceite de clavo de olor trabaja muy bien el dolor de origen neuropático. Entonces,
Bueno, la primera vez nos tardó un poquito, nos tardó como unos 10 días en que la lesión se desapareciera. No usó ningún antiviral de alopático, solamente usó los aceites esenciales y regeneró por completo. Eventualmente una tía hace este tipo de lesión, no quiso usar los aceites esenciales, tomó alopatía, tomó un antiviral alopático y resulta que quedó con un dolor neuropático residual. Entonces, un año después, como ya ha probado todos los antiinflamatorios, todos los analgésicos y no logra mejorar el dolor, entonces nos pregunta que cuáles son los aceites. Ya en este caso, que no hay una lesión activa, sino que solamente el dolor neuropático, usamos solamente el aceite de clavo de olor igual aplicado sobre la piel, digámosle, a lo largo del área de piel donde se siente el dolor, ¿verdad? Ya con mi mamá, cuando se vuelve a activar, ya ella reconoce muy bien el tipo de dolor, no es necesario tener las lesiones en piel, ya ella me dice, siento la quemadita y empezamos de una vez con el protocolo, usamos capita de lavanda, capita de árbol de té, capita de incienso, capita de clavo y la mayoría de las veces ni siquiera llega a ser brote y en un plazo de 5 días aproximadamente se resuelve el tema del herpes. El herpes o la culebrilla. Qué buena experiencia que compartes, Alejandra. De verdad que muchísimas gracias. Tratamos de mantener esta educación, el compartir toda esta información dentro de un espacio de tiempo. Y es increíble, ya nos pasaron prácticamente 60 minutos hablando con unas profesionales en el área de salud que son increíbles, que son personas que hemos aprendido a desarrollar una amistad entre nosotros, gracias a los beneficios que tienen los aceites esenciales, gracias a la ciencia que aportan los aceites esenciales y gracias a todo lo bueno que hacemos con los aceites esenciales. Es una ciencia y es muy importante que lo mantengamos como ciencia. Yo le agradezco a las más de 1.300 personas. Mire, dicen un aplauso porque ustedes hacen que esto sea realidad. Tenemos más de 1.300 personas conectadas desde el minuto 6 que empezamos y ya prácticamente llevamos una hora. Aquí en Utah van a ser las 7 de la noche, en muchos de otros lugares son las 8, son las 9, etcétera, etcétera. Más sin embargo, esto es lo que nos mueve, la salud, el bienestar, la experiencia, el poder nosotros compartir este tipo de información, este tipo de educación. No se preocupe si usted no entiende cómo puede hacer para mejor utilizar los aceites esenciales. Eduquémonos, eduquémonos todos. Todos tenemos que aprender todos los días un poquito más de los aceites esenciales. Algo que es muy importante, como lo decía la doctora Mayela, es que tenemos información científica muy bien validada de más de 40 o 50 años, de todos los aceites esenciales, no solamente del romero, de la copaíba, del tea tree oil, de la lavanda, aceites esenciales como el bérgamo, el limón, aceites muy importantes que han hecho parte de la vida y de todas las comunidades de alguna manera. Recuerden que los aceites esenciales son mucho más que el aroma, son todos los componentes biológicos y la química que tienen los aceites esenciales. Bueno, yo sé que hay cientos de miles de preguntas, yo sé que queremos seguir hablando mucho más. Ahora, no se les olviden estos rostros, no se les olviden estas caras. La doctora Paola Mora, Marta Patricia Daza, Mayela Víquez, doctora Alejandra Rodríguez y este servidor, que somos personas que de verdad queremos ayudar a mejorar la forma como podemos ayudar a mejorar la salud de los seres humanos. Acuérdense, muy importante es cuidar los bastiones de la pirámide del bienestar. Comer bien, hacer ejercicio, dormir, descansar, reducir el estrés y reducir la carga tóxica. Son los bastiones más importantes sobre los cuales reposa la salud. Nosotros somos los responsables y somos nosotros quienes tomamos las decisiones en nuestra salud y en el día a día de nuestra vida. Los aceites esenciales, como bien lo dice Alejandra, son una clase terapéutica más. No estamos tratando de cambiar una medicina por otra. Todo lo contrario, estamos aportando
nuevas herramientas, componentes biológicos que ayudan a mejorar la salud. Testimonios y experiencias tan bonitas que yo creo que a todos nos tocaron el corazón, y todas las personas en el chat, cuando la doctora Marta Patricia estaba hablando acerca del caso que tuvo, nos tocaron el corazón, nos llegaron al alma, nos llegaron sobre todo a poder entender que la enfermedad no significa tener que sufrir. Podemos hacer mucho para poder ayudar a resolver el sufrimiento que se padece durante los procesos de la enfermedad.